9 de la noche con 15 minutos, tiempo del centro de México de este domingo 16 de agosto de 2026. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy domingo, eh, a- primer día de la semana, aunque para muchos es el lunes, pero en los calendarios y oficialmente el domingo es el primer día de la semana. Bueno, pues el día de hoy, yo les dije ayer que tenía un tema ya preparado. Tengo muchos temas en la mente, pero el que me trae ahora tiene que ver con algo que yo he estado viendo en redes sociales y en las noticias y que es algo preocupante en realidad y que ha generado muchos conflictos en los últimos años, aunque en los meses recientes se ha acelerado más. Y yo fui víctima de esa situación. Me refiero a las a esa parte de donde las personas, donde ciertas personas llegan y despojan de sus propiedades a, a quienes habitan esas propiedades o las tienen cerradas o qué sé yo. Eh, Según una página que se llama Amor por México, publicó el 11 de agosto lo que les voy a leer. Eh, el 11 de agosto fue el martes pasado. Y dice, el despojo de propiedades ya ha golpeado a 15.311 familias en México. Tan solo en el semestre de 2020, en el primer semestre de 2026 se registraron oficialmente 15.311 víctimas en todo el país, no nada más Ciudad de México, todo el país, de acuerdo con datos del CESNSP. Y no siempre se trata simplemente de alguien metiéndose a una vivienda. Especialistas advierten que algunos casos pueden involucrar firmas falsificadas, contratos de compraventa apócrifos, juicios simulados y otras maniobras para intentar dar la apariencia de legalidad al despojo. El Estado de México y la Ciudad de México encabezan los registros. La capital acumuló 2.039 víctimas, Guanajuato 940, Puebla 830 y Veracruz 774 durante los primeros 6 meses del año. Y lo más preocupante es que existen registros de este delito en las 32 entidades del país. Estamos hablando del patrimonio que muchas personas tardaron años o incluso toda una vida en conseguir. La casa de sus padres, un terreno heredado, el hogar donde crecieron sus hijos, y después del despojo puede comenzar otra pesadilla, denuncias, abogados y procesos para intentar recuperar lo que nunca debieron perder. ¿En qué momento llegamos al punto en que una persona puede tener que pelear para demostrar que su propia casa realmente le pertenece? Más de 15.000 víctimas registradas en apenas 6 meses no deberían ser una cifra más. Detrás de cada expediente hay una familia defendiendo el patrimonio de toda una vida. Bueno, pues esta es información, como les dije, publicada por una página que se llama Amor por México el pasado martes 11 de agosto a las 3 de la tarde con 33 minutos. Bueno, esto viene a colación porque no sé si se acuerdan que el año pasado hubo una situación en el Estado de México, allá por Chalco, donde una mujer le disparó a un muchacho que aparentemente, ya no se volvió a saber nada de ese caso, pero aparentemente esta señora era la dueña de una propiedad en un fraccionamiento de aquel municipio del Estado de México, y resulta que también aparentemente el muchacho y otras personas se habían metido a su casa, eh, y, y bueno, pues terminó en una tragedia con una persona muerta y otros heridos. Y la mujer, bueno, pues era una persona aparentemente adulto mayor. Yo ya no supe, no, ya el caso estuvo algún tiempo en redes sociales, en las investigaciones, que si ella era la dueña, que si era, ella en realidad era la que quería meterse y los dueños eran, los afectados, no sé, yo ya no sé en qué terminó. Pero lo que sí les puedo decir es que durante los últimos meses he estado viendo notas donde se dice que en las colonias del Valle, la Narvarte,
y la colonia Álamos y otras por allá, en el sur de la Ciudad de México, ha habido situaciones de despojos, no solamente de casas habitación, sino también de departamentos. Y esta situación se ha generado el descontento de mucha gente, manifestaciones y demás, porque el gobierno de la Ciudad de México no los apoya. La gente se ve afectada en su patrimonio, como dice la nota que les acabo de leer, y es que de repente a alguien, bueno, es que hay muchos modus operandi, como también menciona ahí, de que de repente alguien llega y uno pone un letrero de se renta y las personas llegan, oiga, pues es que quiero ver cuánto cuesta la renta, que no sé qué, se hace el contrato y demás, y como las leyes han cambiado, sobre todo en la Ciudad de México, yo no sé qué tan cierto sea eso, pero a mí un abogado me dijo hace muchos años, alrededor de 40 años, y en 40 años las leyes han cambiado significativamente, sobre todo en los últimos años y con estos gobiernos recientes. Entonces, esa persona me decía, los contratos cuando se renta se tienen que renovar cada año. Si no se renuevan, pues se corre el riesgo de que la persona, el arrendatario, el arrendador pierda los derechos sobre la propiedad y el arrendatario permanezca más tiempo del debido y adquiera una especie de antigüedad. Y si no se hace contrato, que también ese es otro problema, porque a veces se actúa de buena fe y la gente no hace contratos porque es mi amigo, porque es mi conocido, porque es el hijo de la vecina, etcétera. Entonces, resulta que este abogado me decía, si usted mete a su casa a una persona, a su casa, no importa que sea un departamento o una casa vacía, que se la presta a uno, o a su casa, así como que yo traigo a una persona aquí que me dice, ay, oye, ¿sabes qué? No seas mala onda, préstame un cuarto. Y yo, pues, no te lo puedo rentar, pero pues ahí está. Después de cierto tiempo, me parece que 5 años, esa persona adquiere derechos y se puede quedar y no puede ser sacada porque decía el abogado, usted no va a sacar a su hermano o a su hijo de la propiedad. Es como si hubiese metido a un familiar cercano si no elabora un contrato donde se especifiquen los tiempos, las rentas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, yo me acuerdo que cuando yo era niño, en la casa donde vivíamos, allá en el centro, se rentaban 2 departamentos. Nosotros vivíamos al frente y en la parte del fondo de la casa había 2 departamentos que se rentaban. Y mi abuelo hacía un contrato a cada uno de los arrendatarios y se iba a la Secretaría de Hacienda y le ponían unos timbres, hagan de cuenta los timbres postales. Bueno, Hacienda, la Secretaría de Hacienda le ponía unos timbres, que eso le daban validez al contrato. De tal suerte que cuando había que actuar de manera legal, pues mi abuelo se amparaba con ese contrato firmado y con todas las especificaciones, ¿no? De la cantidad a pagar por cada mes, la cantidad que iba, el tiempo de duración, cuánto se iba a elevar. Se supone que tiene que elevarse. En aquella ocasión, en aquel tiempo, no había una inflación tan severa, estamos hablando de los años 70, había una relativa estabilidad económica y la renta se tenía que elevar cada año alrededor de un 10%. Entonces, si se rentaba en 1,000 pesos, que era demasiado dinero, es un ejemplo, en aquel tiempo solamente se aumentaba al año 100 pesos, el 10%. Pero ahora, hasta donde tengo entendido, porque me lo dijo una abogada, el incremento cada año tiene que ser en función de la tasa de inflación que se efectuó en el año corriente. Entonces, bueno, pues si la tasa de inflación es del 4%, por decir algo, pues entonces se tiene que aumentar la renta el 4%. Es un ejemplo.
Bueno, el chiste es que ese modus operandi de rentarle a una persona y que después de que de cierto tiempo se termine el contrato y se tiene que renovar y la persona, una de dos, o ya no lo quiere renovar o se queda y empiezan los problemas, ya no quiere pagar la renta y entonces empieza la cuestión legal de que no, pues si no me pagas y si no te vas, pues entonces te voy a demandar y las demandas cuestan muy caro, hay que ir a los juzgados y demás. Es una situación muy complicada en la que mucha gente no quiere verse envuelta y entonces pues a veces acepta una situación inadecuada y poco conveniente como arrendatario. Y yo hago un comentario al margen, mi abuela, rentar una propiedad a un desconocido implica pues prácticamente estar prestándole el lugar, aunque esté recibiendo uno un pago. Y mi abuela decía, el que presta lo suyo, el diablo se ríe de él. Finalmente, aunque nosotros estemos percibiendo una cantidad por ese arrendamiento, pues estamos prestándole algo que es nuestro a una persona, a un desconocido. Y muchas veces las personas llegan con una aparente necesidad de tener un lugar en donde vivir y con mucha sumisión, argumentando que son las mejores personas del mundo y que no va a haber problemas y que no sé qué, y que los recomienda fulanito de tal, y uno pues cae en esas cosas y después de cierto tiempo, dijeran por ahí, pues sacan las uñas y entonces ya las cosas cambiaron. Ese es un modus operandi. Otro modus operandi es que de repente en los fraccionamientos que hay por aquí, en estas zonas del Estado de México, mucha gente adquiere sus casas pero no vive en ellas. Por la distancia, por el costo del transporte, por la lejanía con los centros comerciales, con la escuela, con el trabajo, etcétera. La gente no vive aquí, simple y sencillamente adquiere la propiedad para tener un patrimonio, pero nunca la habitan. Entonces, ¿eso que ocasiona? Que de repente alguien llegue y se meta, rompa cerraduras, quite rejas y se meta. Algunos se meten para saquear, por ejemplo, las tuberías del gas. Bueno, algunos tienen tinacos, otros tienen el boiler, el calentador solar. eh, y bueno, son saqueados. Y algunas personas sí tienen en su casa, aunque esté cerrada, alguno que otro mueble y también son saqueados. Y algunos, pues la gente llega y se pone a vivir ahí. Y como pues cuesta trabajo comprobar. O sea, la gente llega, que llega y uno de repente se encuentra con que ya su casa está ocupada, las personas dicen, a ver, muéstrame que tú eres el dueño. Y en teoría, pues mucha gente no tiene la documentación a la mano porque somos a veces un poco, eh, cómo podríamos decir? No tenemos, no estamos acostumbrados a guardar en un lugar seguro la documentación o a darle la importancia de vida a este tipo de cosas. Entonces, de repente, híjole, ¿cómo compruebo? ¿Dónde quedó la escritura? Etcétera. Esa es una situación muy común. En la Ciudad de México, de repente, se meten a casas que están aparentemente abandonadas. Por lo regular en colonias, cercanas al centro, donde las casas son antiguas, las propiedades son antiguas, los departamentos son antiguos. Y yo les quiero decir una cosa que es muy cierta y ustedes me van a dar la razón. En una calle donde hay muchas casas particulares o en un edificio donde hay muchos departamentos, si yo compro un refrigerador, si entra una persona ajena a mi casa que nunca viene, si yo de repente salgo con una maleta o entro con un televisor nuevo o qué sé yo, toda la gente se da cuenta, ve por la ventana, ya llegó un invitado, ya hicieron una fiesta, ya compraron algo nuevo, ya se fueron de viaje, pero si pasa algo fuera de lo común, alguien que de repente uno se desaparece porque se enfermó o de repente encuentran la puerta abierta porque ya se metieron a robar, nadie dice nada.
nadie hace nada. Oiga, ¿ustedes vieron que entraron No, no estábamos, no sabemos, de repente encontramos así. Eso pasa muy seguido. Entonces, muchas casas, sobre todo antiguas, muchas casas viejas, aparentemente abandonadas, son objeto de que estas personas las, las invadan, rompan puertas, cerraduras, lo que sea. Ya de algunas tienen las puertas de madera todavía, sobre todo en las zonas cercanas al centro, Colonia Roma, Colonia del Valle Gómez y Santa María la Ribera y todo eso, puertas de madera o puertas de herrería, pero ya un poquito oxidadas, de vidrio algunas, con vidrios, y entonces, enrejados. Y entonces, bueno, pues esta gente llega y se mete y actúan con esa cuestión de prometerle a la gente, ¿sabes qué? Pues es que este lugar que está abandonado lo vamos a hacer que el INVI, porque además el INVI también tiene una intervención ahí, no sé hasta qué punto sea legal, vamos a hacer que el INVI nos construya en esta propiedad un edificio y todos tengamos casas y bueno, para algunos que son muy inteligentes piden dinero, dame 5,000, 10,000 pesos para apartar tu departamento y ya tienes casa segura y vamos a meter pleito y no sé qué y todo el merequetengue. Y de repente aparecen los dueños o los hijos de los dueños o los herederos y compruébame que es tuyo. Y ahí empiezan los problemas y los juicios legales. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir? Yo en particular tuve una situación parecida. Ah, pero también el este la publicación que acabo de leer también dice que de repente llega alguien diciendo, ah, pues es que ¿qué crees? Que yo soy el dueño de este lugar, con documentación falsa, eh, con escrituras, contratos, etcétera, falsos y acreditando la propiedad y resulta que no es así, sobre todo cuando cuando se muere alguien y esa propiedad quedó intestada. Sabemos muy bien que cuando alguien se muere de repente aparecen como 500 beneficiarios, 500 herederos reclamando lo que aparentemente es de ellos y en lo que se investiga, pues ahí ya se perdió un poco de tiempo. Pero bueno, la idea de este video es platicarles mi experiencia. Resulta que en 2013, cuando fallece mi abuela, yo ya tenía esta casa donde vivo ahora, pero también vivíamos les decía yo, en la zona de Tlatelolco. Yo siempre digo Tlatelolco porque es la referencia, pero vivíamos a una cuadrita de la unidad Tlatelolco y en una calle paralela al eje central en lo que es la colonia Exhipódromo de Peralvillo. Y ahí estaba esa casa que bueno, el terreno fue comprado en 1930 por mi abuelo, que no era mi abuelo, mi abuela era su segunda esposa, pero yo siempre lo traté como si hubiese sido mi abuelo. Esa casa se la dejó de herencia él a ella cuando murió en 1984 y ella me la deja de herencia a mí cuando fallece en abril de 2013. A mí no me gusta mucho la zona, era una zona tranquila, pero se volvió muy conflictiva después de que en el sismo de 1985, en lo que era la consolidada y a un costado de lo que ahora es un Mega Soriana, antes era Mega Comercial Mexicana, construyeron una unidad habitacional de renovación para la gente que había perdido sus casas en el terremoto del 85, la construyeron en los 90, pero con el paso del tiempo se convirtió en un lugar donde habitaba mucha gente que venía de Tepito y de varias zonas así, pero eso es lo de menos, porque miren, yo conviví con mucha gente de Tepito, La Lagunilla, La Guerrero, fui a la secundaria en La Guerrero, fui a la primaria en la colonia San Simón, y la verdad, yo crecí en esos barrios y conocía a mucha gente, tenía amigos y compañeros. Y no toda la gente de Tepito es mala, ni de La Guerrero, ni de todos esos lugares. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, se convirtió en zonas de delincuencia organizada.
Y entonces en esa parte donde está sobre la calzada de la Ronda, esos departamentos, eh, se convirtió en un lugar donde se distribuía droga. Según me dijeron alguna vez los policías judiciales, y sí, luego hacían operativos y era un conflicto muy feo, los policías judiciales no podían erradicar el problema de la distribución de drogas y al contrario se había expandido al resto de la colonia. Y entonces, bueno, era un lugar que a mí realmente no me gustaba. Cuando yo tenía que salir tarde de trabajar y tenía que tomar un taxi, los taxis no me querían llevar. Y yo les decía, no, pues es que no necesito que entre a la colonia. Con que me dejen el eje central, camino una cuadra y ya. Pero no me querían llevar. Si yo me iba al teatro o cualquier cosa, llegaba tarde. Los taxis no querían entrar a la colonia. El gas estacionario, las pipas de gas, no me surtían gas después de la 1 de la tarde porque decían que los asaltaban. Y eso que, pues, era de día. Entonces, a mí nunca me gustó mucho vivir en esa zona porque cuando yo era joven y a veces buscaba trabajo y me preguntaban, ¿y dónde vives? Pues en la colonia Exhipódromo de Peralvillo. "Mm, luego te hablamos". Entonces, pues sí era como que estar marcado por esa parte, esa zona de la Ciudad de México. Y por eso a mí no me gustaba. Cuando tuve oportunidad de adquirir esta casa, la adquirí y cuando ya fallece mi abuela, yo me vengo a vivir para acá. Pero entonces, un vecino que tenía una tienda enfrente de la casa, me dijo, ¿sabes qué? Porque la casa además estaba muy derruida. Con el paso del tiempo y la falta de dinero, no se le pudo dar el mantenimiento debido. Y entonces, pues mi abuela era una persona que grande, de edad avanzada. Cuando ella murió tenía más de 100 años y la verdad es que a ella no le importaba ya mucho cómo se viera la casa. A ella le importaba tener sus plantas y sus perros y y la falta de tiempo, pues yo no tenía tiempo por el trabajo y por muchas cosas, entonces, pues, la casa se derrolló un poco y necesitaba mucho dinero que yo no tenía para poder invertirle y arreglarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente una vecina, la vecina de junto, bueno, es que hagan de cuenta que están viendo a la casa de frente, de este lado estaba una esquina próxima, del otro lado una casa más alta. La vecina de junto tiene un hermano que en ese entonces vendía y compraba periódico, botellas de PET, fierro viejo y demás, y lo tenía en un local cerca de la casa. Y entonces ella una vez me dijo, oiga, ¿no me puede rentar un cuarto? Había una ventana en un cuarto que ya no usábamos porque estaba ya muy viejito el techo. Fue de las primeras habitaciones que construyó mi abuelo en 1930, todavía de adobe. Y entonces yo le dije, no, no se puede porque está ya casi a punto de caerse y porque, este, pues no, la propiedad no es mía, es de mi abuela, entonces yo no puedo rentar nada. Cuando me lo insistió muchas veces, no, pues es que yo le pago la renta, es que mi hermano necesita un lugar y no sé qué. Cuando mi abuela muere, les digo, el vecino de enfrente que tenía una tienda me dice, ¿sabes qué? Como ya no vives aquí, sería conveniente que tú rentaras una parte para que no se vayan a meter, no te vayan a invadir y te vayas a encontrar con la sorpresa de que un día ya hay gente extraña en tu casa y tú ya no puedas entrar. La casa tenía un zaguán grande para garage, en un patio, tenía una puerta angosta alta de madera y tenía una ventana. Esa ventana, les digo, era una recámara antigua que además alguna vez fue mi recámara cuando yo era niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues yo lo primero que se me viene a la mente es decirle a la señora, oiga, ¿todavía su hermano necesita el espacio? No, pues que sí. Ah, bueno, y ya, hablo con él y el señor, no me acuerdo cómo se llama porque estuve haciendo memoria antes de hacer este video para recordar cómo se llama. Pero el hermano de ella se llama Virginia o Vicky, bueno, o Victoria, porque yo
Solo sé que le llamaban Vicky y no sé si era Victoria o Virginia, pero el chiste es que me dice, sí, todavía, porque dígale que venga a hablar conmigo. Ya fue y le dije, ¿todavía necesita el espacio para poder poner su negocio? Sí, claro que sí. Le dije, bueno, si quiere le rento el patio y un espacio en el departamento de abajo. Yo utilizo toda la casa, pero esa parte se la dejo con un baño para que tenga ahí su oficinita y demás, ¿no? Y así le hicimos el contrato. Ay, perdón. Y todo iba muy bien el primer y segundo año. 2000, eso fue como por mayo, junio de 2013. Y todo funcionó bien. Un día que yo llegaba, porque yo me vine a vivir para acá, pero yo me quedaba los fines de semana en la casa, a veces llegaba temprano, a veces llegaba en la madrugada. Y incluso yo les dije, no quiero que me tapen el paso porque la escalera o la puerta, porque yo puedo llegar cualquier día, a cualquier hora y necesito tener acceso libre. Pero un día llegué en la tarde y me encontré pues a la pareja de él, no sé si era su esposa o qué cosa. Ella me dijo que sí, él me dijo también, pero nunca me la presentó. Un día me la encontré a ella y le pregunté, oiga, y el señor, no, pues no está, yo soy su esposa, así me dijo. Y le pregunté el nombre de ella es aquí tengo el nombre, se llama Patricia Caballero Ortiz. Y bueno, resulta que yo cuando la vi, no sé, pero dicen que las mujeres tienen intuición, pero uno, como hombre también, yo la vi y dije, híjole, siento que con esta mujer voy a tener muchos problemas. Porque yo sé que con la frase que voy a decir me va a juzgar mucha gente, pero es que de verdad a esta mujer se le veía el código postal así escrito en la frente, de ser complicada y conflictiva, y la forma en que se me quedó viendo. Entonces dije, bueno, pues a ver qué pasa. Y el tiempo me dio la razón. Entonces, bueno, pues un día llego yo y me encuentro con que, pero ya el señor trabajaba junto con su hijo. Su hijo se llama Cristian, por cierto, Cristian Gerardo. Y es igualito, el hijo al papá, hasta el papá está joven, bueno, se veía joven. Yo creo que tenía como unos 40 años, pero su hijo parecía su hermano menor. Y resulta que, aquí lo voy a poner, a ver si puedo. Es que yo hice una publicación en el Facebook hace algunos años. Aquí les pongo la foto de esta persona, del tal Cristian, que es que aquí me da un poquito la luz, pero ahí lo pueden ver. Esa fotografía es del 2013. Ya la sabe. De 2013, 14 más o menos, sí, 13, 14 más o menos, que fue cuando se dio toda esta situación. Bueno, no, es más reciente, como de 2016, ya recordé. Ahorita les sigo contando cómo está el asunto. El chiste es que yo ya conocí al muchacho y un día yo llego y me dice él, es que ya, ya mi papá no va a estar aquí, tuvo un problema con mi tía y entonces ya no va a venir. Y yo le dije, ¿y entonces con quién voy a tratar yo la cuestión del arrendamiento? Y me dijo, pues conmigo. Y entonces yo le hice un contrato a él y me pagaban mi renta formalmente en efectivo, porque así lo habíamos quedado, pero en el siguiente contrato, en el contrato que le hice a él, yo ya le puse que si no me lo pagaban en efectivo, me tenía que depositar a mi cuenta, y así lo hizo este, durante un año, más o menos. No era muy puntual, pero sí me pagaba. Pero yo le hice el contrato a él actuando con conocimiento de causa, porque yo sabía, el muchacho era como que muy manejable, manipulable por su mamá, y la señora tenía más colmillo que él. Entonces yo sabía que si ella estaba presente, él no me iba a firmar el contrato. Entonces, bueno,
Yo me puse, yo desde que conocí a esta señora y después de que empezaron, de que su pareja se fue, yo empecé a buscar en internet las situaciones, bueno, el historial de ellos dos. Y bueno, yo encontré que este muchacho se llama Cristian Gerardo Guadarrama. Yo le puse a la publicación que subía al Face Caballero en el entendido de que yo creía o estaba estaba asegurando que la señora era su mamá, pero nunca supe si era su mamá o no. Pero tiene él un hermano que se llama José y que este muchacho, hasta donde sea, había estado preso, no sé por qué motivo. Y ella, la señora, como les dije antes, Patricia Caballero Ortiz, se dedican a invadir casas y terrenos para distribuir drogas. Ahorita les digo por qué eso de las drogas. Se acercan al o los ocupantes para pedir que se les rente un cuarto. Porque además, después de que yo les rentaba para el negocio, me dijeron, ay, es que ya no podemos estar donde vivimos, porque supuestamente tenían también una casa en Los Héroes, por acá, en esta zona de Tecámac, pero en Los Héroes, y entonces que ya no podían estar ahí porque era donde estaba su papá, pero como había problemas con la señora, entonces querían ver si les podía rentar toda la parte de abajo, no nada más para el negocio, sino como para vivir. Y les dije, bueno, está bien, les voy a aumentar la renta por obvias razones. Eso implicaba tener que hacer un nuevo contrato. Y bueno, dice, para vivir por un tiempo, me dijeron que era temporal, argumentando que están arreglando su casa. Se valen de un conocido tuyo para acercarse a ti. Pero también, en este caso, mi conocido era la vecina de junto. Después de un tiempo no te pagan la renta y no te permiten acceder a tu propiedad. Si pueden, roban documentos para que no puedas comprobar que el lugar es tuyo y te exigen que les compruebes que te pertenece para poder desalojarlo. Es su modus vivendi. Patricia, fíjense, en aquel entonces, estoy hablando de 2017, Patricia tiene dos juicios en su contra, uno entre 2006 y 2008 en el juzgado 30 civil y otro entre 2014 y 2015 en el juzgado 45 civil, ambos por controversia de arrendamiento. Cristian tiene una averiguación previa por abuso de confianza en 2015 y una demanda en el juzgado 71 en 2016 por controversia de arrendamiento. O sea, como ella ya tenía las controversias, pues entonces ahora echó al ruedo al muchacho. También engañan a la gente con la promesa de que los predios los van a convertir en viviendas y piden a quienes les interese paguen 20,000 pesos para el trámite ante el INVI. Y eso me lo dijo una persona cercana de vecinos que me conocían y que me hablaron por teléfono y que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Están pidiéndole a la gente 20,000 pesos porque dicen que tu casa la van a tirar y van a construir condominios para la gente que está pagando eso. Y yo les dije, pues no, díganle, en lo que yo voy, díganle a esa gente que no los engañen, que no paguen porque no van a construir nada. Esa gente les está robando. Y bueno, yo pensando más o menos lo que podía pasar, yo saqué la escritura que tenía yo de esta casa, el testamento que yo tenía, porque no había yo terminado de arreglar las cosas legalmente del testamento que había dejado a mi abuela a mi favor, ni tampoco la propiedad. También de eso se aprovecharon. Y me llevé también algunas cosas de valor que tenía yo ahí en la casa, como un microondas, una televisión y otras cosas. Y bueno, me traje algunos libros, discos y cosas personales para la casa. Mm, yo no pensé jamás que ellos, y ese es que uno actúa de buena fe, se los dije hace rato, yo no pensé que ellos iban a hacerme lo que me hicieron. Un día de repente alguien me habla y me dice, oye, es que están sacando cosas, muebles de tu casa. Y yo, ¿cómo? Y entonces resulta que cuando yo voy, ya me encuentro con que sí puedo entrar a la propiedad, pero la parte donde yo tenía mis cosas ya tiene un candado y ya no puedo acceder. Y de repente sale el hermano de Cristian, que yo ni lo conocía, y me dice, este,
que él es su hermano y que quiero, pues que quiero, que yo soy el dueño, quiero entrar, quiero saber por qué está cerrado, por qué le pusieron candado, quién le puso candado, quiero que me abran. No, es que eh, es que yo soy el hermano de Cristian y las cosas las puedes arreglar conmigo. No, yo no voy a arreglar nada contigo porque yo no hice el arreglo contigo, lo hice con Cristian. Entonces, que venga él y que me y que me dé la cara y que me abra esa puerta porque así no puede ser. Y entonces se dio una situación ahí donde me dijo, no, es que lo que queremos es ver de qué manera podemos hacer para que nosotros podamos ser, podamos comprar. No, bueno, pues si quieres comprar, dame tanto dinero en pesos o en dólares, lo que tú quieras. Ya sabía que no tenían en qué caerse muertos, pero bueno, entonces ahí es donde me cambia el asunto y me dice, no, pues entonces lo que quiero es que me traigas la documentación para que me compruebes que tú eres el dueño. Y yo, no sabes que yo no te tengo que comprobar nada, yo soy el dueño de este lugar y ustedes se van a tener que ir. Ah, porque me advirtió y me dijo, es que si quieres sacarnos te va a costar mucho dinero y te va a llevar mucho tiempo. Estábamos hablando como por el mes de agosto. Por cierto, una señora cercana me había pedido que si yo le vendía la casa. Le dije que no, porque los tenía ellos allí rentando y porque todavía no arreglaba yo la documentación. Entonces, ella tenía un abogado y me dijo, pues si quiere yo le ayudo, le digo a mi abogado que no sé qué, y yo acudí con ella y dije, antes que arreglemos los papeles, sí ayúdeme, pero a sacar a la gente, contácteme con su abogado para que lo saquemos. Y yo le dije al tipo que se llama José, según tengo entendido, oye, él nunca me dijo el nombre, nada más me dijo, soy el hermano de Cristian, yo investigué por otro lado cómo se llamaba, y entonces él me dijo, eh, pues, compruébame que eres el dueño para que podamos irnos, porque de otra manera no nos vamos a ir. Yo me enojé y le dije, ¿sabes qué? Ustedes se van porque se van. Eh, yo no tengo que demostrarte a ti nada, ni a nadie. Y yo me saqué mi frase dominguera y telenovelera, pero fue una verdad. Y yo le dije, yo quiero que te quede bien claro que ustedes, antes de que se termine el año, se van, los voy a sacar y toma en consideración que yo nunca pierdo. Pues eso lo vamos a ver, pues lo vamos a ver. Y entonces, bueno, pues acudí con el abogado, presentamos la denuncia, etcétera, etcétera, hicimos todo el papeleo, el trámite, y en el mes de diciembre, que yo ya no estaba en México, estaba en Cancún de vacaciones, en el mes de diciembre fue el actuario y se hizo el... bueno, lo sacaron, el lanzamiento. No es desalojo, fue el lanzamiento. Y bueno, pues ya cuando regresé ya me entregaron a mí la casa, ya sin ellos, en una situación muy desastrosa porque me habían saqueado todo, mis muebles, mis libros, mis discos, la cocina ya no tenía el boiler, ya no tenía el fregadero, ya no había estufa, ya no había camas, ya no había nada. Eh, una situación muy complicada, tanques de gas, ya no estaba el tanque estacionario, ya no estaba un tinaco que yo tenía en el patio que se veía como cisterna, la bomba de agua se había quemado, yo un día llegué y de repente ya no funcionaba. Bueno, una situación terrible. El chiste es que después de que yo hice este procedimiento de lanzarlos y publiqué esta fotografía con el dicho, con el texto que les acabo de leer, yo me enteré que de donde vivíamos nosotros, de donde estaba mi casa, a una cuadra, bueno, hagan de cuenta, la calle era de sur a norte, se daban la vuelta a la esquina a la derecha y luego otra vez a la izquierda y allí había una casa que desde hacía varios años era una casa antigua que estaba cerrada, allí prácticamente no vivía nadie. Enfrente había no sé si todavía exista, pero había una carnicería y yo a veces pasaba por ahí cuando tenía que ir al mercado de Beethoven o al banco, al Bancomer, disculpen ustedes,
pasaba por ahí porque me quedaba de camino y a mí me comentaron que estas personas, después de que ya no pudieron lograr su objetivo en mi casa, fueron y se metieron ahí, pensando que como la casa estaba cerrada, estaba abandonada, que no tenía dueño y que estaba en una situación irregular. Y bueno, pues que creen que nunca falta quien te avisa de las cosas y de repente llegó el dueño de Estados Unidos y lo sacó. Y tengo entendido que algo debió haber pasado aparte de lo que tuvieron, del problema que tuvieron conmigo, porque se desaparecieron de la colonia y de la zona, ya no se volvió a saber nada de ellos. Además yo publiqué esto en el Face y ustedes saben que las redes sociales no nada más ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, tienen, dijera el célebre expresidente AMLO, las benditas redes sociales tienen un alcance muy alto y pues algo se difunde más rápido que si lo viéramos en la televisión o lo escucháramos en el radio o en un periódico. Entonces se desaparecieron. Pero aquí hay un detalle muy importante. Yo menciono que ellos distribuían droga porque efectivamente ellos distribuían droga. A mí me dijeron, a mí me dijo alguien, ¿sabes qué? Alguien muy cercano, alguien que vivía en la casa de junto. Es que donde esta vecina vivía era una casa de departamentos de un solo nivel, pero había 6 departamentos, ella vivía en uno, en la esquina, y otra persona que vivía en la parte intermedia de la casa, de departamentos, que daba, su casa daba a la mía, me dijo, es que sabes qué, y si yo una vez fui y lo pude constatar, ellos consumían y distribuían droga. La distribución de droga no me consta, pero que lo consumían sí, porque olía que no les puedo contar, no les quiero contar. Y a mí lo que me preocupaba también por eso, aparte de que era mi propiedad y aparte del saqueo que sufrí de las cosas materiales, a mí lo que me preocupaba era que alguien hiciera una denuncia anónima y con esta ley de la extinción de dominio el gobierno me fuera a incautar mi casa y ni para Dios ni para el diablo. Entonces es bien importante que uno tenga, retomando y como forma de recomendación y en función de esta experiencia que yo viví y de lo que ha vivido muchísima gente recientemente, no nada más en la Ciudad de México y en el Estado de México, sino en toda la República Mexicana, como lo podemos ver en la nota que les leí hace rato, eh, que tengamos siempre nuestra documentación en orden, testamentos, escrituras, pagos de agua, pagos de predial, pagos de impuestos, porque eso es bien importante, porque si nosotros no pagamos nuestros impuestos prediales, nuestros impuestos de agua o de alcantarillado o de lo que sea, eh, per- perdemos totalmente todos los derechos. El gobierno no nos va a apoyar porque va a decir, bueno, pues vienes a reclamarme, me pides ayuda, pero ni siquiera pagas. Entonces, bueno, ¿cómo? Tener la escritura siempre a la mano y si no, si queremos, pensamos que podemos eh, ser víctimas de que nos hagan perdediza la escritura o los testamentos, tener una copia a la mano y los originales guardarlos en algún lugar seguro. Yo no les digo que lo hagan en una caja del banco porque pues no sé cuánto cobren por eso y si sea factible, pero tenerlo en un lugar seguro con algún familiar, algún amigo, alguna persona de confianza donde podamos acudir sin problema y además un abogado a mí me dijo, el que una persona tenga la escritura de una propiedad no la hace propietario ni dueño ni tampoco le da derecho a que se pueda adjudicar esa propiedad y quitártela, porque finalmente en la escritura tú apareces como dueño o bueno, es en el caso de que sea una persona, pero si son varios, por ejemplo, varios hermanos, la esposa, el esposo, los dueños son ellos y legalmente no puede nadie, a menos que se haga eh, ¿cómo se llama? Algo ilegal, no se puede cambiar, no puedo yo decir, ¿saben qué? Yo tengo esta escritura
Y bueno, pues esta escritura me acredita como dueño. No, porque ¿tú quién eres? ¿Tú eres Juan Pérez? No. Ah, bueno, entonces no eres el dueño, con la pena. Eso fue lo que me dijo a mí un abogado. Entonces eh, tampoco se preocupen mucho por esta situación de, chin, me robaron las escrituras y ya perdí la propiedad. No. Por eso es bien importante, como les comento, que tengan copia, una o varias copias de su escritura y el original en un lugar seguro. Un testamento, si lo hay, un testamento en un lugar seguro. Y si no lo hay, háganlo. Háganlo porque las propiedades intestadas son las que son más susceptibles de ser, ¿cómo se llama? Tomadas, robadas por estas personas que se dedican. ¿Cómo se enteran de que un lugar es intestado? Seguramente van al registro de la propiedad o a la de notarías y han de tener por ahí a alguna persona que les informa. Porque investigan, así como el internet nos ayuda. Yo investigué lo que les dije de estas personas, de sus juicios de arrendamiento y demás, y en qué eh, juzgados civiles estaban. Pues ellos también investigan si está intestado el lugar, si hay una escritura, si está legal, si están los pagos a tiempo, para precisamente poder adueñarse de una propiedad que no les corresponde. Y lo peor de todo es que efectivamente, como dice el texto que les leí, se pierde la, el patrimonio que alguien tiene para sus hijos, o que alguien trabajó en el pasado para uno, o lo que uno trabajó. Y yo sinceramente pienso que no es justo que el esfuerzo, el trabajo, las ilusiones, los sueños de una persona o de varias personas, ya sea un papá, una mamá, que se esforzaron para darles un patrimonio a sus hijos o para ellos mismos, se quede en manos de extraños que no les costó nada y que simple y sencillamente por un error que uno comete de no tener la documentación o la en regla ni hacer los trámites correspondientes, y que con las lagunas que hay y la corrupción que existe en nuestro país, aunque quieran por ahí decir que no. Ay, de verdad se me había olvidado decirles que este es un programa de crítica, no necesaria, no es informativo, porque luego si aparezco por ahí en una lista ya saben por qué. Pero el chiste, aunque digan que no hay corrupción, sí hay muchas corruptelas, y los jueces y los abogados y mucha gente se vende por dinero. Entonces, cuiden mucho su patrimonio, cuiden mucho lo que les ha costado, y esta experiencia que yo les estoy compartiendo espero que les sea útil para que no les pase, y como dije ayer y como decía Jorge Garralda, no se dejen, peleen por lo que les costó. Yo sé que a veces es muy difícil, a veces es muy costoso, pero ¿por qué se va a quedar el trabajo de uno en manos de alguien que no lo trabajó, que no lo merece, y que pues con la mano en la cintura quiere apropiarse de algo que no le corresponde? Y bueno, pues hasta aquí el comentario del día de hoy. Me da mucho gusto que me hayan acompañado en esta ocasión, en este domingo. Los espero pues en algún momento, porque tengo otros temas en el tintero, y algunos sí son de crítica, como siempre, desde el punto de vista ciudadano, totalmente apartidista. Pero eso lo voy a hacer en el transcurso de la semana o el próximo fin de semana, no sé. Pero porque ya ven que ya no solamente publico los domingos. Y como siempre les agradezco mucho que me vean, que me escriban. Por cierto, Gerardo Lozoya 8671 no me ha contestado. No sé si ha visto mis videos, la verdad, este, pues quién sabe. Porque mm, nada más para terminar y para esta parte y para cerrar ese punto de Gerardo Lozoya, ¿qué? 8671. Yo investigué, y él, a diferencia mía, yo soy creador de contenido. Él no, él se dedica a publicar
contenidos de otros en su canal de YouTube. Entonces, no se vale criticar cuando no creas contenido, sino simple y sencillamente te lo fusilas. Yo sí creo contenido, entonces, pues tómalo en cuenta y tómenlo en cuenta aquellos que hacen exactamente lo mismo, que critican sin ser creadores de contenido. Y bueno, pues me despido. Como siempre, un saludo a todos los que me hacen favor de verme en cualquier parte de la República Mexicana, Centro, Sudamérica y del otro lado del Atlántico, particularmente en España, donde pues ahorita son 10, son las 7 y 5 de la mañana de el lunes. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarme y nos vemos luego.